Hola, ¿qué tal amigos? Yo he hecho bastantes listas sobre el manga de Shumatsu no Valkyrie. Las tengo en mi canal, en mi lista de reproducción sobre este manga. Hay muchas quejas sobre la lista y críticas que se le pueden hacer al manga. Yo en esta ocasión, en vez de crear mi propia lista como lo hago habitualmente y criticarla, me puse a revisar por qué la lista está hecha de esa manera. ¿Cuál es la explicación de por qué eligieron esos peleadores y no otros? Pues parece que sí conseguí bastantes razones para justificar la elección de los autores, que en este caso son dos. Primero, no puedo dar un dato real, solamente puedo apoyarme en teorías o en conclusiones que he sacado, porque no vi ninguna entrevista por ahora de los autores sobre este manga. Así que no me estaré apoyando en datos verídicos reales. Seguramente que los autores tienen una razón de por qué eligieron a los peleadores. Yo obviamente saqué mi conclusión. Por eso esto no va a estar justificado por el autor. Espero que se entienda. Para empezar, cuando uno hace un manga descarta varias ideas. Uno puede tener una idea de una serie, pero al final, cuando ya está concretada, decide hacer algo completamente distinto. Es más, muchas veces un manga para ser publicado en una revista pasa por algunas pruebas o un editor le exige al mangaka hacer unos cambios. Esta no creo que sea la excepción. Puedo ver que la historia más o menos empieza muy acelerado. Es más, en un principio no la tiene. Es una obra que se centra solamente en el torneo. Eso es lo que la hace tan especial, que sea tan simple, que sea tan épica y sea tan eficiente al momento de mostrar las batallas. Sacando una conclusión, uno puede pensar que el autor se inspiró en el Ragnarok, que es más o menos como el apocalipsis nórdico, una de las mejores historias de las mitologías que han existido. Pero, obviamente, no iba a usar solamente a los nórdicos. Hay muchas obras donde se usan bastantes dioses de las mitologías. Chumatsu no Valkyrie no es una de las primeras. De hecho, ya el Rey Mono, una leyenda que tiene más de 3000 años, ya presentaba bastantes dioses y tenía una historia muy parecida a cualquier shonen moderno. Esta no es ni la primera ni la única. Sí le doy un rango de originalidad al querer enfrentar dioses contra humanos. De hecho, lo dicen al principio de la obra, que el fin de los tiempos no viene ni por causas de desastres naturales, ni por zombies, ni por invasiones alienígenas esta vez, sino que la causa de la extinción de los humanos va a venir por la causa de sus mismos creadores. Por cierto, lo de las armas, puedo entender lo que le quieran buscar una justificación para que los humanos estén a la par de los dioses. Aún así, no considero que las valquirias sean una buena opción para este puesto. De hecho, investigando un poco, me di cuenta que en la mitología hinduista existen algo conocido como los astras, que son un tipo de arma mitológica sobrenatural, que requería de una invocación y cada una tenía un poder diferente. De hecho, esas armas pueden ser las que le dieron a los humanos para pelear contra los dioses. Tendría un poco más de lógica y sentido, por lo menos en parte de las religiones. Acá en el manga de Shumatsu no Valkyrie como que agarran algo mitológico y le dan otro uso o otro concepto, lo cual está bien para una obra, pero no la considero algo completamente bibliográfico. Más que nada parece que haya robado personajes que ya están creados y les haya puesto otros atributos en vez de los originales que tienen. Pero siguiendo hablando más de la lista, a lo que me quiero centrar, es que de hecho parece que el autor eligió lo más conocido, porque hay más dioses de la mitología nórdica. Por ejemplo, podrían haber puesto a Baldur, a Frey o a otros. En cambio, eligieron como la triada más conocida, que sería Loki, Thor y Odín, el dios principal de la mitología nórdica. Y esos tres conforman parte del torneo. Obviamente que para el autor esos no podían faltar. Otro que puso fue Zeus, obviamente, porque cuando uno piensa en mitologías, lo que más piensa es en la mitología griega. Del lado de los griegos también puso, por ejemplo, a Poseidón, que es otro dios muy conocido de la mitología griega. Pero cuando uno piensa que va a poner a Hades, en cambio el autor pone a Belcebú, que es un dios muy antiguo, que es una de las tantas representaciones que se le dio al anticristo. Yo ya investigué sobre Belcebú, ya sé que es el dios de las moscas, que es filisteo y demás, pero en el pasar de los tiempos le dieron otros conceptos, como que si fuera otro nombre para Satanás, para el innombrable. Y es por eso que decidieron ponerlo a ese, que es mucho más conocido que Hades, al menos en mi opinión, y además este cumple otra función, que es ser
representante de las religiones filisteas y más adelante de las religiones abrahámicas, porque como ya dije, fue tal la conversión que tuvo su concepto de Dios que fue usado en muchas ocasiones para diferentes cosas. Otra cosa que puso es, por ejemplo, a Anubis, que es uno de los dioses más representativos de la mitología egipcia. Y también este es un gran representante de lo que vendría a ser la Parca, o sea, un dios que represente al mundo de los muertos. Y en lugar de poner a Ra, otro dios egipcio que es muy conocido, prefirió poner a Apolo, que tendría más sentido en una pelea, porque como saben, él también es como un dios de la arquería y es muy conocido, obviamente. Y también ocuparía el lugar que no le dieron a Hades. Cuando uno piensa también en dioses, en religiones, uno piensa en Buda, que aunque no sea un dios per se, sí puede considerarse una deidad en el sentido occidental de la palabra. Muchos me refutaron esto, que Buda es un dios, que hay un Buda que es un dios, pero es mentira. Yo busqué, revisé y no me dieron ningún dato por ahora de que Buda sea un dios. Es más, en todas las fuentes que investigué, todos los budas que existieron dicen que no creen en Dios, que es una religión que no sigue a ningún Dios y sigue más la iluminación propia del ser, del individuo. Si tienen alguna referencia del Buda que es Dios, pueden pasármela, porque yo todas las historias que he leído sobre Buda, en ninguna la pone como un Dios. Igual, como pueden notar, además de Buda, también pusieron a Shiva. Es un dios muy poderoso de la religión hindú. Es más, es mi dios favorito de la religión hindú, por lo que representa. Porque él representa como la variedad, el desorden. Muchos piensan que es la destrucción, pero en la mitología hinduista existe la creencia que la destrucción, el desorden, es lo que da vida. Que todo sea un conjunto apilado de cosas desordenadas, y lo cual tiene mucho sentido. No es un dios malo ni vengativo para nada. Por cierto, estos dioses son muy poderosos para los humanos, incluso Hércules, que acá le pusieron el nombre Heracles, que básicamente es lo mismo, es solamente otra traducción del nombre Hércules, es básicamente la misma leyenda. Como decía, estos dioses son muy poderosos. De Buda, por ejemplo, se dice que en la palma de su mano estaba todo el universo, que uno no podía ir de un extremo a otro sin salir de su mano. De Shiva se dicen que si abre su tercer ojo destruye todo lo existente. De Hércules, que puede levantar lo imposible, incluso levantando más que Atlas. Y puedo seguir con dioses como Odín o Zeus, que ya básicamente tienen un carácter de dios supremo. Obviamente que estos dioses son imposibles, deben ser para cualquier humano que tenga cualquier arma mitológica, pero comprendo que el autor quiso poner a los más famosos, por así decirlo. En vez de poner a un dios que no conocían como Inti, dios inca del sol, pusieron a Apolo, que obviamente es mucho más famoso. Y también incluso más famoso que el mismo Ra. Obviamente que no iban a poner un dios como el Ewa, que nadie lo conocía, porque el manga, recuerden que lo tienen que leer las personas. Y esto es como marketing, iban a elegir a los más conocidos, más famosos. Y a dioses como Hades, por ejemplo, tenía a dioses como Belcebú para ocuparlo de suplente, por ejemplo. También me faltó mencionar a dioses como por ejemplo Villamonten, que viene a representar parte del panteón de los dioses de la fortuna. Y es obvio que los japoneses iban a poner a un dios de ellos, incluso pusieron a Susano. Pienso que más o menos querían darle variedad a la lista, querían representar a uno de cada panteón. Y claramente pusieron a Villamonten de los dioses de la fortuna y a Susano, que viene a representar a los dioses del sintoísmo. Por eso entiendo que la lista de dioses sea tan poco variada, porque yo entiendo que quieran representar a uno de cada panteón y a los que no son tan conocidos directamente no los pone y pone triadas como la de Thor, Odín y Loki, y no quiera poner otros. Es comprensible por parte del autor. En cambio, de la parte de los humanos es donde hay más problemas, diría yo. Muchos me dijeron que cada humano tiene como una historia misteriosa, como que si tuviera un misterio su historia, su vida, o algo que hicieron. Pero eso no justifica porque no hayan puesto al rey Arturo. Muchos pensarían que es un personaje muy recurrente en los mangas y animes, pero por la misma razón yo puedo decir que no tuvieron que poner a Jack el Destripador, que también es muy recurrente en los mangas y animes y es casi igual de usado que el rey Arturo, por ejemplo. Y además, mucha de la vida de estas personas están muy bien documentadas. Hay otros personajes que tampoco se tienen muchos conocimientos o tienen parte de misterio en sus historias. Obviamente no son los únicos. Otra de las razones por las que uno pensaría que eligieron a estas personas es que cada uno es de una época diferente, pero me puse a investigar y Nikola Tesla existió en la misma época en la que existió Jack el Destripador, lo cual es también un dato muy interesante.
De hecho, Tesla en ese momento ya estaba como en su apogeo. Lo mismo puedo decir de Jack el Destripador. Obviamente estos no se juntaron, pero no sé si esto va a ser representado en el manga o no, o si tienen alguna otra teoría de por qué se eligieron estos personajes. Porque, por ejemplo, pusieron a Adam, que es el primer humano, y me parece muy original que hayan puesto al primer humano y que le hayan dado un poder un poco rebuscado. Aún así me parece increíble el concepto del personaje de Adam en la obra. Y también puedo entender que hayan puesto a Sakata Kintoki, que obviamente yo lo conocía, pero yo lo conocía por la leyenda de Quintaro, el niño de oro. Yo no conocía mucho de su nombre, el nombre que le pusieron. Uno de ellos representa la primera persona en la humanidad y otro las leyendas de Japón, básicamente. Por esa razón también hay muchos japoneses, porque si nos ponemos a pensar, una lista como la que haríamos en Occidente sería poner a varios europeos y poco menos. Incluso muchos podrían decir que Simón Bolívar es una persona súper famosa, debe ser famosa en todo el mundo, pero, o sea, el Japón tiene otra cultura, ellos están más metidos en su cultura y en su mitología. Creo que para ellos que le mencionen a Simón Bolívar es lo mismo a que nosotros conozcamos algo de Qin Shi Huang. O sea, sí, hay gente que lo va a conocer y hay gente que no, pero por lo general es parte de esa cultura y nosotros vamos a conocer más sobre la nuestra y ellos van a conocer más sobre la suya. Y es por eso que la obra es así, porque primero tiene que ser vista por las personas que viven en su sector, en su área, y obviamente van a poner esos personajes históricos que referencien más a su sector porque es lo que ellos más conocen. En la parte de América, por ejemplo, no pusieron a nadie de América. Y es entendible porque ellos conocen su sector, o sea, Japón, la India, Corea, Rusia y China, obviamente. Muchos de nosotros aún lo tienen sin conocer o lo tienen sin cuidado. Incluso ellos tienen su propio cine, su propio tipo de animación. Más o menos se manejan diferente a nosotros. Es como si fuera un mundo diferente. Otra de las cosas que quiero explicar aquí es por qué pusieron, por ejemplo, a Okita Soushi. Creo que es el que más critican de la lista. Y es entendible porque ya tienen a Sasaki Kojiro para representar a los samuráis de Japón, o representar a los espadachines, mejor dicho. Pero yo he encontrado una justificación para esto. El creador de la serie, Takumi Fukui, creó el manga Cerberus. Yo no conozco mucho del manga, pero he leído unos capítulos. Y al principio de la obra, al protagonista, se dice de él que es un completo perdedor, que pierde siempre. Esto me lleva a pensar que parte de esa inspiración representa a lo que es Sasaki Kojiro, que le hicieron la historia de que él era un gran perdedor y que es uno de los perdedores más grandes de la historia. Y le dieron una habilidad a partir de la experiencia, lo cual tiene mucho sentido, porque en este caso este manga tiene dos escritores que crearon la historia y otro más que dibuja. El otro escritor es Shinya Umemura, que escribió historias del Shinsengumi, y uno si se pone a investigar verá que Okita Soushi era el capitán de la primera división del Shinsengumi. Al menos a mí me parece obvio que el personaje de Okita Soushi quiera representar al otro autor del manga. Uno que es Sasaki Kojiro representa a Takumi Fukui, que escribió Cerberus, y el otro personaje que es Okita Soushi representa a Shinya Umemura, que escribió obras del Shinsengumi. Yo creo que pusieron a cada uno por sector, panteón o historia alrededor. Y es obvio que historias como la restauración Meiji y las historias del samurái como las de Miyamoto Musashi y Sasaki Kojiro son unas de las cosas que se estudian en Japón para saber de su historia, al menos de lo más interesante, diría yo. Obviamente son de tiempos muy diferentes. Por ejemplo, Sasaki Kojiro peleó con Miyamoto Musashi ya al principio de la era Edo. Después, el rey Dentamemon más o menos existió a la mitad de la era Edo y Okita Soushi fue al final ya de la era Edo en la restauración Meiji, siendo parte del Shinsengumi. Obviamente que iban a poner personajes muy prominentes que representen su cultura. Uno podría pensar que deberían poner a Hattori Hanzo o Kawakami Gensai, pero yo creo que está bien los que pusieron. Al menos los que representan a los autores, para mí son las opciones perfectas. Y como seguía diciendo, estos de los panteones o grupos también representa a Lubu, por ejemplo, que es parte de la historia de los Tres Reinos, que es una historia china muy conocida y al que se le hicieron adaptaciones, libros, novelas, videojuegos y demás. Y obviamente que Lubu es uno de mis guerreros históricos favoritos. No iba a ver lo bueno de Lubu hasta que vi este manga, porque uno podría pensar en William Wallace o en el Cid Campeador, pero es obvio que los japoneses iban a conocer primero a los que estaban más cerca, que eran los chinos, y iban a poner a uno de cada sector, barra panteón, barra momento histórico.
Estoy seguro que cuando pongan a Tesla lo van a poner junto a otros científicos, incluso otras figuras históricas de la época. Cuando pongan a Simo Haija tal vez lo pongan junto a otras figuras históricas de la época, porque recuerden que él estuvo peleando en la Segunda Guerra Mundial. Y a Rasputín obviamente pueden poner una historia con los Romanov o con los zares, que también son muy conocidos. Y esa es la justificación que le doy a la lista. Si ustedes piensan que la lista es mala, primero tienen que pensar en la visión japonesa, que ellos van a conocer más su cultura, están más metidos en su cultura y aún con eso metieron dioses y personajes de otras culturas. No son lo que yo esperaría, al menos yo pondría a uno de cada cultura o uno de cada mitología, pero es entendible que ellos quieran ir a lo seguro y busquen lo más conocido, al menos para ellos. Y esa es la razón de por qué la lista tiene esta forma. Espero que se haya entendido. Nos vemos.